Mi hermano me echó y me incriminó por robar 200.000 pesos. Mis padres dijeron, vete. No tenemos una hija como tú. No dije nada y me fui de la casa. Una semana después. Mi madre, mi padre y mi hermano estaban rogando en mi puerta. Nos equivocamos. Por favor, perdónanos. Levanté el teléfono. Seguridad, retírelos. Soy Claire Whitmore. Tengo 30 años. Y la semana pasada, mi propia familia me miró a la cara y decidió que yo era capaz de robarles 200.000 pesos. No un extraño, no algún estafador en Internet. Yo, la hija que siempre llegaba temprano, se quedaba hasta tarde y manejaba cada crisis sin hacer un escándalo. La acusación llegó tan rápido que apenas tuve tiempo de procesarla. Un minuto estaba de pie en la cocina escuchando voces elevadas y al siguiente me decían que faltaba dinero. Había pruebas y no había lugar en esa casa para alguien como yo. Todavía recuerdo lo callada que me quedé. Esa fue la parte que pareció inquietarlos más. No lloré. No rogué. No les eché nada en cara, aunque podría haberlo hecho. Simplemente me quedé allí mientras las personas a las que había protegido durante años decidían que yo era la villana de su historia. Luego vino la frase que debería haberme roto. Ver. No tenemos una hija como tú. Así que, tomé mis llaves, salí de la casa y me fui sin decir una palabra. Ojalá pudiera decirles que esa fue la peor parte. Pero no lo fue. La peor parte llegó una semana después cuando esas mismas personas aparecieron en mi puerta con aspecto de no haber dormido, hablándome con voces que nunca había escuchado antes, pidiendo una misericordia que no me habían mostrado a mí. Y para entonces todo había cambiado. Antes de decirles de qué me acusaron, por qué de repente estaban rogando y por qué me negué a dejarlos entrar, díganme esto. ¿Qué hora es donde están ahora mismo? ¿Y desde dónde están mirando? Realmente quiero saber hasta dónde llega esta historia antes de que todo se derrumbe. Durante la mayor parte de mi vida, yo había sido la persona confiable en la familia Whitmore. Vivíamos en Scottsdale, Arizona, en el tipo de vecindario por el que la gente conduce y asume que todos adentro están muy bien. Aceras limpias, setos podados, garajes para 2 autos, fútbol los domingos y familias sonriendo a través de cualquier cosa que estén tratando de no decir en voz alta. Desde el exterior, parecíamos estables. Por dentro, nos habíamos estado desmoronando durante años. Mi padre, David Whitmore, solía dirigir un negocio de suministro de equipos para piscinas al que le iba lo suficientemente bien como para mantenernos cómodos. Luego el mercado cambió, los contratos se agotaron y un mal año se convirtió en 3. Mi madre, Ellen, desarrolló complicaciones renales que requirieron tratamiento constante, medicamentos costosos y más visitas a especialistas de las que podría contar. Para cuando tenía 27 años, la casa pendía de un hilo y mis padres fingían no notar la cuerda quemándoles las manos. Lo descubrí por accidente. Había pasado una noche para dejar las compras y escuché a mi padre en el garaje llorando en su teléfono mientras le rogaba a la compañía hipotecaria por otra extensión. Ese sonido cambió algo en mí. Entré, esperé a que colgara y le pregunté qué tan mal estaban las cosas realmente. Él intentó mentir. Luego se sentó en una vieja hielera y me dijo la verdad. Estaban atrasados con la hipoteca, atrasados con los servicios públicos, ahogándose en facturas médicas y demasiado orgullosos para decírselo a nadie. Le dije que ayudaría, solo hasta que las cosas se estabilizaran. Él aceptó con una condición. Mi hermano menor nunca podría saberlo. Ethan Whitmore tenía 24 años, era encantador cuando quería serlo, imprudente cuando no conseguía lo que quería y profundamente alérgico a escuchar la palabra no. Mis padres habían pasado años amortiguando sus errores, llamándolo incomprendido cuando era irresponsable, llamándolo estresado cuando era egoísta y llamándolo joven mucho después de que se había convertido en un hombre adulto. Así que intervine en silencio. El silencio se convirtió en pagos mensuales de la hipoteca, brechas de seguros, facturas de farmacia, reparaciones de automóviles, compras de comestibles, pagos mínimos de tarjetas de crédito y, eventualmente, pagos de matrícula. Cuando Ethan decidió que necesitaba un programa de negocios privado para encontrarse a sí mismo, yo tenía 30 años y trabajaba como gerente senior de operaciones para una empresa de tecnología logística en Scottsdale.
y en el papel, ganaba buen dinero. En realidad, estaba financiando a toda una familia mientras fingía que me iba lo suficientemente bien como para darme un gusto a veces. Pagué porque los amaba. Pagué porque pensaba que la familia significaba llevar el peso juntos. Pagué porque cada vez que consideraba detenerme, me imaginaba a mi madre perdiendo su tratamiento o la casa siendo embargada. Y pagué porque sin importar cuántas veces Ethan actuara malcriado o descuidado, alguna parte de mí seguía esperando que la madurez eventualmente lo alcanzara. Nunca lo hizo. En todo caso, cuanto más luchaba la familia, más con derecho se sentía él. Tenía talento para gastar dinero que no se había ganado y luego actuar ofendido cuando la vida real le presentaba una factura. Zapatos nuevos, noches de fiesta, apuestas deportivas, auriculares costosos, un vehículo deportivo utilitario de lujo usado que absolutamente no necesitaba y pequeñas mentiras apiladas una sobre otra como recibos que nadie quería leer. Mis padres seguían diciéndose a sí mismos que él superaría esa etapa. Yo sabía que no era así. Ethan no quería crecer. Quería que la vida siguiera ajustándose a su alrededor. Luego nuestro abuelo murió y les dejó a mis padres 200.000 pesos. Se suponía que sería su botón de reinicio. El dinero estaba destinado a poner al día la hipoteca, asegurar el tratamiento de mi madre y comprarle a mi padre un poco de tiempo para respirar por primera vez en años. Recuerdo el alivio en esa casa cuando se liquidó la transferencia. Durante un fin de semana, todos actuaron más ligeros. Mi padre hizo una parrillada en el patio trasero. Mi madre hizo ensalada de papas. Ethan se rió demasiado fuerte de todo, como si ya estuviera gastando el dinero en su cabeza. Noté la forma en que seguía merodeando cerca de la computadora portátil y el teléfono de mi padre. Noté la forma en que seguía haciendo preguntas casuales sobre retenciones bancarias, transferencias y plazos. En ese momento, me dije a mí misma que estaba siendo entrometido, no peligroso. Estaba equivocada. Para cuando ese dinero desapareció, mi hermano ya había construido la mentira que me enterraría. Ocurrió el domingo siguiente, el tipo de tarde calurosa de Arizona donde el aire afuera todavía se siente como un secador de pelo y todos se quedan adentro cerca de la cocina porque los ventiladores de techo hacen que la casa se sienta un poco menos tensa. Mi padre estaba en el mostrador con sus gafas de lectura puestas, revisando sus cuentas de la forma en que había empezado a hacerlo cada pocas horas desde que llegó la herencia. Mi madre estaba enjuagando platos. Ethan estaba en el sofá fingiendo ver un partido, pero mirando su teléfono más que la televisión. Yo estaba guardando las sobras cuando escuché a mi padre hacer un sonido que nunca le había escuchado antes. Al principio no fue un grito. Fue más como si su cuerpo se hubiera enfriado de adentro hacia afuera. Dijo el nombre de mi madre una vez, luego de nuevo más fuerte, y para la segunda vez, todos estábamos en la cocina. Giró la computadora portátil hacia nosotros con manos temblorosas. Los 200.000 pesos habían desaparecido. El saldo mostraba que no quedaba casi nada en la cuenta, excepto un pequeño remanente y un rastro de transferencias que parecían lo suficientemente limpias como para hacer entrar en pánico a cualquiera que no supiera del tema. Mi madre se sentó con tanta fuerza que la silla raspó las baldosas. Ethan se levantó lentamente como si estuviera sorprendido pero no confundido. Esa fue la primera cosa que noté. No parecía alguien tratando de entender lo que había pasado. Parecía alguien esperando que todos los demás lo entendieran. Mi padre seguía repitiendo que tenía que ser un fraude, que el banco tenía que haber cometido algún error. Y luego Ethan dijo la frase que lo cambió todo. Dijo, bueno, si alguien lo movió manualmente, tuvo que ser alguien que sabía cómo hacerlo. Luego me miró directamente a mí. Me reí una vez porque la idea era tan absurda. Mi cerebro la rechazó. Pero él siguió adelante. Les recordó que yo era la que siempre manejaba el papeleo, que yo era la que entendía los sistemas bancarios, que yo era la que había tenido acceso a la información a lo largo de los años porque ayudaba con las facturas y los avisos de las cuentas. Lo hizo sonar lógico. Ese siempre fue el don de Ethan. Podía tomar una mentira y vestirla con la verdad suficiente para que pareciera respetable. Le dije que se detuviera. Le dije a mi padre que llamara al banco inmediatamente, pero Ethan ya se estaba moviendo, ya estaba caminando por el pasillo hacia mi antigua habitación, ya estaba regresando con una hoja impresa en la mano como si se hubiera preparado para este momento exacto.
Levantó lo que parecía una confirmación de transferencia con mi nombre en ella. No mi firma, no mi cuenta, solo mi nombre escrito donde necesitaba aparecer para envenenar la habitación. Mi madre empezó a llorar. Mi padre me miró de una forma que nunca había visto antes, como si me hubiera convertido en algo irreconocible justo frente a él. Dije que la página era falsa. Ethan dijo que yo diría eso. Dije que nada de esto tenía sentido. Ethan dijo que la codicia hace que la gente haga cosas extrañas. Pregunté por qué robaría de la misma casa a la que había pasado años ayudando. Preguntó cuánto tiempo había estado celosa de que siempre se esperara que yo limpiara el desastre de todos los demás. Dijo, tal vez finalmente estalló. Era enfermizo lo preparado que estaba. Cada respuesta, cada expresión, cada pausa diseñada para hacerme sonar emocional y al hacerlo sonar razonable. Mi padre no preguntó por qué Ethan resultó tener un documento impreso tan rápido. Mi madre no preguntó por qué la historia parecía ensayada. Estaban demasiado asustados, demasiado humillados, demasiado desesperados por que el problema tuviera un rostro. Y una vez que ese rostro se convirtió en el mío, dejaron de buscar la verdad y empezaron a defenderse de mí. Mi padre se acercó y me preguntó por última vez si yo lo había hecho. Dije que no. Lo dije tan claramente como pude. Dije que me sentaría allí toda la noche mientras el banco investigaba. Dije que deberíamos extraer los registros de los dispositivos, los registros de transferencias y el historial de verificación de seguridad. Ethan se burló y dijo que solo una persona culpable idearía tantos detalles técnicos tan rápido. Todavía recuerdo ese momento porque me mostró exactamente lo atrapada que estaba. Mi inteligencia, la misma de la que esta familia siempre había dependido cuando me necesitaban, ahora se estaba utilizando como prueba de que yo era peligrosa. Mi madre susurró mi nombre como si quisiera que confesara solo para que terminara el pánico. La miré y me di cuenta de que ya había elegido el dolor más fácil. Dolía menos dudar de mí que aceptar que su hijo podría haber hecho algo monstruoso. Luego mi padre señaló la puerta principal y dijo las palabras que siguieron resonando en mi cabeza mucho después de que me alejé conduciendo. «Veré. No tenemos una hija como tú». Toda la casa se quedó en silencio después de eso. Ni siquiera Ethan se movió. No lo necesitaba. Había ganado. Podría haber gritado. Podría haber sacado años de pagos y haberles echado en cara cada sacrificio. Podría haberles dicho quién había estado pagando por el techo sobre sus cabezas, la medicina en el botiquín, las facturas de la matrícula, la vida que se apresuraban a defender, pero en cambio, algo dentro de mí se apagó. Los miré a cada uno de ellos una vez, mi madre llorando, mi padre furioso, Ethan fingiendo tener el corazón roto mientras ocultaba tan mal su satisfacción que casi me dio asco. Luego tomé mis llaves del mostrador, agarré mi bolso y salí. Nadie me siguió. Nadie me llamó. Conduje de regreso a mi edificio en el centro de Scottsdale con ambas manos bloqueadas alrededor del volante porque si aflojaba mi agarre, pensé que podría desmoronarme. Mi edificio de apartamentos tenía una entrada privada, cámaras, una recepción y personal de seguridad que me conocía por mi nombre. Por lo general, volver a casa se sentía como entrar en el único lugar de mi vida que me pertenecía por completo. Esa noche, se sintió como llegar a la orilla después de ser empujada de un barco. Apenas dormí. Mantuve la escena, tratando de encontrar el segundo exacto en que mi familia había decidido que yo era desechable. Durante los siguientes días, mi padre dejó un mensaje exigiendo que devolviera el dinero. Mi madre envió 2 mensajes de texto pidiéndome que hiciera lo correcto. Ethan no envió nada. Ese silencio me dijo más que cualquier acusación. No estaba preocupado. Estaba esperando. Luego, exactamente una semana después, sonó mi intercomunicador. Revisé la cámara de mi teléfono y los vi a los 3 de pie en el vestíbulo con aspecto de estar destrozados. Los hombros de mi padre estaban caídos. Mi madre se veía pálida. Ethan era el que no dejaba de mirar el ascensor como si yo todavía pudiera bajar y salvarlo. Mi madre dijo, «Claire, por favor. Nos equivocamos. Por favor, déjanos entrar». Mi padre dijo que necesitaban hablar. Ethan dijo mi nombre con una voz tan pequeña que casi me habría engañado si yo no hubiera sabido lo que él era.
Miré la pantalla por un largo momento, luego levanté el teléfono del edificio y dije 4 palabras que finalmente me pertenecían. Seguridad, retírelos, por favor. Observé cómo los guardias se acercaban y escoltaban a mi familia de regreso hacia las puertas por las que habían entrado, rogando pasar. Ese fue el momento en que se dieron cuenta de que perder significaba perder mucho más que alguien a quien culpar. A la mañana siguiente de que aparecieron en mi edificio, hice café, abrí mi computadora portátil y hice algo que debería haber hecho años antes. Dejé de pensar como una hija que trata de mantener a todos a flote y empecé a pensar como un operador que analiza un sistema que falla. Emocionalmente, estaba destrozada. Prácticamente, nunca había estado más clara. Abrí una hoja de cálculo y comencé a extraer registros, pagos de la hipoteca, transferencias de servicios públicos, cargos de farmacia, brechas de seguros, cuotas de matrícula. Transferencias de efectivo de emergencia etiquetadas como préstamos que nunca fueron pagados y nunca estuvieron destinados a serlo. Compras de comestibles, reparaciones, registro de automóviles, los pequeños gastos aleatorios que nadie recuerda cuando están siendo ayudados porque nunca tuvieron que sentir la urgencia ellos mismos. A medida que los totales se sumaban, incluso yo tuve que detenerme 2 veces solo para mirar la pantalla. Durante 3 años, había invertido más de 350.000 pesos en mantener a mi familia estable, cómoda y protegida de las consecuencias de sus propias decisiones. Y aún así, cuando llegó el pánico, me habían echado en menos de 10 minutos. Llamé primero a un asesor financiero, luego llamé a un abogado. Ambos me dijeron lo mismo. No tenía ninguna obligación legal de seguir apoyando a nadie en esa casa. Ni la hipoteca, ni los medicamentos, ni la matrícula, ni un solo pago recurrente que yo había normalizado silenciosamente para personas que nunca se habían ganado el derecho a depender de ello. Así que cancelé todo, cada retiro automático, cada transferencia programada, cada recarga de farmacia vinculada a mi tarjeta, cada cuota de matrícula configurada para procesarse al final del mes. Documenté cada cancelación y guardé cada correo electrónico de confirmación en una carpeta en mi escritorio. Luego imprimí la hoja de cálculo y adjunté los registros de respaldo más claros. No todo, solo lo suficiente para hacer que la negación fuera imposible. Envié el paquete por correo a mis padres con una carta que fue breve, objetiva y más fría que cualquier cosa que hubiera escrito en mi vida. Les informé que, con efecto inmediato, todo mi apoyo financiero había terminado. Indiqué la cantidad total que había contribuido en los últimos 3 años. Enumeré las categorías. Expliqué que como creían que yo era capaz de robarles y me habían sacado de la familia sin pruebas, ya no podían esperar que yo actuara como su red de seguridad financiera. No los insulté. No los amenacé. Simplemente cerré la puerta que habían asumido que siempre permanecería abierta. Las consecuencias fueron casi inmediatas. Se perdió el pago de la hipoteca. La asociación de propietarios envió un aviso de atraso. La farmacia de mi madre llamó porque la tarjeta de recarga en el archivo había sido rechazada. La Universidad de Eton congeló su registro para el siguiente trimestre cuando falló la cuota de la matrícula. Una factura de tarjeta de crédito que yo había estado cubriendo en silencio pasó a estado de penalización. Por primera vez en años, mi familia tuvo que mirar directamente a la maquinaria de su propia vida y darse cuenta de que la mayor parte había sido impulsada por mí. Mi padre llamó primero, furioso, maldiciendo, exigiendo saber si esto era algún tipo de juego de venganza. Le dije que no. La venganza habría sido exponerlos públicamente mientras ellos estaban ocupados llamándome ladrona a puerta cerrada. Esto era una consecuencia. Me dijo que necesitaban ese dinero. Le dije que yo había necesitado confianza. No le gustó esa respuesta. Mi madre llamó más tarde y lloró tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Dijo que el problema con los medicamentos era temporal. Dijo que mi padre estaba bajo presión. Dijo que Ethan estaba estresado y no estaba manejando bien las cosas. Fue casi impresionante lo rápido que la conversación se desvió hacia el dolor de todos los demás. Como si mi humillación simplemente se hubiera convertido en un inconveniente ruido de fondo, le dije que lamentaba que estuviera asustada, pero el miedo no era un permiso para usarme. Luego Ethan finalmente llamó. Su voz sonó acalorada y arrogante al principio, acusándome de tratar de castigar a la familia porque me habían atrapado. Esa parte casi me hizo reír.
Todavía actuaba como si tuviera el control, todavía asumiendo que yo dudaría de mí misma antes de dudar de él. Luego su tono cambió. Preguntó si realmente había cancelado la matrícula. Preguntó si entendía lo que eso le haría a su futuro. Le dije que lo entendía perfectamente. Yo lo había estado pagando. Después de eso, bloqueé su número. Y mientras su vida comenzaba a resquebrajarse, la mía comenzó a respirar. Pagué el saldo de mi propia tarjeta de crédito en su totalidad por primera vez en más de un año. Aumenté mi contribución para la jubilación. Moví dinero a un verdadero fondo de emergencia. Programé el trabajo dental que había pospuesto 2 veces porque siempre había alguna crisis en la casa de mis padres. Me inscribí con un entrenador en el gimnasio de mi edificio. Empecé a dormir toda la noche. La parte más extraña fue el silencio. No más llamadas repentinas sobre un electrodoméstico roto. No más culpa envuelta en lenguaje familiar. No más cálculos mentales cada vez que abría mi aplicación bancaria. Había pasado años pensando que el amor significaba hacerme más pequeña y más útil hasta que todos a mi alrededor pudieran ponerse de pie. Resultó que el amor sin respeto es solo una forma muy costosa de borrarse a uno mismo. Y por primera vez en años, había terminado de desaparecer. La verdad no salió a la luz toda a la vez. Se abrió en pedazos. Y cada pedazo hacía que lo que Ethan había hecho se viera más feo de lo que había imaginado al principio. Comenzó con una llamada telefónica de una mujer llamada Caleb Brooks. Reconocí su nombre después de un segundo. Había estado en la órbita de Ethan por un tiempo. No exactamente una amiga cercana, más bien una de esas personas que ven lo suficiente a alguien para saber lo que son cuando la actuación decae. Me dijo que había estado debatiendo si llamar porque no quería ser arrastrada al drama familiar. Pero había escuchado algo que no podía ignorar. Unas noches antes, Ethan había estado en un bar deportivo con 2 amigos, bebiendo demasiado y hablando demasiado alto. Según Cale, él había dicho que finalmente se había deshecho de su hermana perfecta. Lo dijo riéndose. Dijo que ahora toda la familia podía dejar de actuar como si Claire fuera la única adulta en la sala. Luego se jactó de que ninguno de ellos habría sobrevivido una semana sin mí de todos modos. Esa fue la primera confirmación. La segunda provino de la investigación bancaria. Aparentemente, mi padre había hecho lo que le dije que hiciera la noche que me echó. Solicitó registros de origen de transferencias, registros de verificación e historial de acceso de dispositivos. Una vez que los datos reales reemplazaron al pánico, la historia colapsó rápido. Las transferencias habían sido autorizadas desde un dispositivo vinculado a Ethan. El código de verificación había ido al teléfono de mi padre mientras él estaba dormido en el sofá la noche anterior a la acusación, y Ethan había admitido más tarde que tomó el teléfono cuando nadie miraba. El dinero no había ido directamente a alguna cuenta aleatoria que pudiera atribuirse a un fraude externo. Había sido enrutado a través de una cuenta de retención temporal y luego dividido. Parte se fue para cubrir deudas de apuestas deportivas. Parte pagó préstamos personales. Parte se desvaneció en compras que de repente cobraron perfecto sentido. El reloj, el sistema de sonido mejorado en su vehículo deportivo utilitario, la pila de cajas sin abrir en su habitación, el pánico que lo había ensombrecido durante semanas antes de la acusación. No solo había robado el dinero. Había construido un plan en torno a robarlo y culparme a mí antes de que alguien tuviera tiempo de pensar. Mi padre me llamó 3 días después de que el banco le respondiera. Supe antes de contestar que algo había pasado porque su voz sonaba más vieja, como un hombre que había sido obligado a mirarse a sí mismo sin ninguna excusa entre él y el espejo. Preguntó si podía ir a la casa. Dije que no. Luego preguntó si podía venir a verme a solas. También dije que no a eso. Finalmente, acepté reunirme con él en una cafetería cerca de mi oficina. Cuando entré, se levantó demasiado rápido y parecía que podría decir mi nombre y desmoronarse allí mismo en público. Me senté. Él no lo hizo. Durante varios segundos, solo me miró fijamente y luego dijo que yo tenía razón. No de la forma en que la gente dice lo siento cuando quieren que el momento termine. Lo dijo como si le doliera respirar. Me dijo que tenían los registros.
Me dijo que Ethan había confesado después de que llegaron los datos del banco y las mentiras dejaron de funcionar. Me dijo que el dinero había desaparecido en su mayor parte. Me dijo que mi madre casi se había desmayado cuando se dio cuenta de lo que había pasado. Luego dijo algo que importaba más que todo eso. Dijo, elegimos la mentira más fácil porque nos costó menos en ese momento que admitir quién era él realmente. Lo miré y pensé, no, te costó menos porque en su lugar me costó todo a mí. Cuando salió a la luz la historia completa, la casa explotó. Mi padre echó a Ethan de la misma manera que me había echado a mí, excepto que esta vez la acusación era real. Ethan trató de negociar primero, luego lloró. Luego se enojó. Dijo que el dinero habría ayudado a todos eventualmente. Dijo que iba a devolverlo una vez que sus apuestas se recuperaran. Dijo que yo siempre lo había hecho sentir como un fracaso solo por existir. Esa fue la parte que mi padre me repitió más tarde, casi como si no pudiera creer que había criado a un hijo lo suficientemente mezquino como para decirlo en voz alta. Ethan admitió que odiaba vivir en una casa donde mi nombre siempre significaba responsabilidad y el suyo significaba excusas. Odiaba que, incluso cuando nadie hablaba de ello, yo era el estándar que no podía alcanzar. Así que decidió eliminar la comparación, no haciéndose mejor, sino haciéndome quedar peor. Esa era su respuesta a todo. Si no podía ascender, arrastraría. Las consecuencias lo golpearon fuerte y rápido. Mi padre cortó cada gasto inmediatamente. El vehículo deportivo utilitario fue embargado en ese mismo mes porque ya no se estaban haciendo los pagos ocultos. Su universidad suspendió su inscripción después de que el saldo vencido permaneció sin pagar. Mi padre contactó al abogado especializado en herencias y cambió los arreglos familiares. Así Ethan no tocaría ni un centavo más destinado a la casa. La familia extendida se enteró porque no había forma de ocultar algo tan feo una vez que los abogados y los bancos estuvieron involucrados. La versión que Ethan había tratado de difundir sobre mí se desmoronó y lo dejó con una reputación que se había ganado él solo. Los amigos dejaron de responder. Uno de los hombres a los que les debía dinero apareció en la antigua casa de mis padres buscándolo. Terminó quedándose con un excompañero de clase por un tiempo, luego tomando un trabajo en un almacén en el otro extremo de la ciudad, trabajando en turnos nocturnos de los que alguna vez se habría burlado de otras personas por tomar. Debería decirles que ver qué sucediera se sintió puramente satisfactorio. La verdad es que se sintió complicado durante unos 5 minutos y luego se sintió exactamente como justicia. No porque disfrutara ver a alguien luchar, sino porque por primera vez en su vida, Ethan no pudo usar su encanto, la culpa o la manipulación para escapar de las consecuencias. Había tomado mi lugar en la historia que él escribió. Se convirtió en el desastre familiar. Se convirtió en la advertencia. Se convirtió en la persona en la que nadie confiaba cuando decía, eso no fue lo que pasó. Y la parte más dura fue que se lo había hecho a sí mismo. Mi madre me llamó esa noche después de que Ethan fue obligado a irse. Lloró, se disculpó y dijo que no sabía cómo vivir con lo que me habían hecho. Le dije que ese ya no era mi problema para resolver. El silencio se extendió entre nosotras y por una vez ella no lo llenó con excusas. Simplemente dejó que la verdad se quedara allí. Ethan había pasado años resintiendo el hecho de que yo era la que mantenía todo en pie. Al final, se destruyó a sí mismo tratando de demostrar que la familia lo elegiría a él sobre mí. Lo hicieron. Durante una semana terrible, absolutamente lo hicieron. Y esa elección le costó casi todo. Mi madre fue la primera a la que acepté ver. No en la casa, ni en ningún lugar que todavía oliera a la versión de familia en la que ya no creía. Nos encontramos en una cafetería tranquila con demasiado aire acondicionado y música suave que nadie escucha realmente. Se veía más pequeña de lo que recordaba, no físicamente, sino de la forma en que lo hacen las personas después de que la vergüenza las despoja de las historias dentro de las cuales solían esconderse. No dejaba de retorcer una servilleta en sus manos mientras hablaba. Me dijo que sabía que una disculpa nunca sería suficiente. Me dijo que no había habido un solo día desde la acusación en el que no hubiera reproducido la expresión de mi cara cuando me quedé en esa cocina y me di cuenta de que nadie vendría a ponerse a mi lado. Luego dijo la única cosa que yo había necesitado escuchar desde el principio. Dijo que deberían haber confiado en la hija que conocían, no en el pánico que sentían.
Esa frase importaba porque nombraba correctamente la traición. El daño real nunca había sido solo la acusación. Fue la velocidad, la facilidad, el hecho de que después de todo lo que había hecho, todo lo que hizo falta fue miedo y una historia falsificada para que decidieran que yo era capaz de algo vil. Le dije eso. Le dije que el dinero no era la herida más profunda. La humillación fue ser tratada como una amenaza en el único lugar que debería haber conocido mi carácter mejor que nadie. Mi madre lloró más fuerte ante eso, pero no me ablandé. No estaba allí para consolar a la persona que me había visto ser borrada. Estaba allí para decir la verdad sin hacerme más pequeña para que alguien más pudiera sentirse menos culpable. Unos días después, mi padre llamó y preguntó si podía disculparse conmigo directamente. Se lo permití. No lo adornó. Dijo que me había fallado como padre. Dijo que había confundido la autoridad con el juicio y el orgullo con la fuerza. Admitió que parte de por qué le creyó a Ethan tan rápido fue porque yo siempre había sido lo suficientemente competente como para parecer emocionalmente indestructible. Eso me enojó más de lo que esperaba. A la gente le encanta apoyarse en la persona más fuerte de la sala y luego actuar sorprendida cuando esa persona sangra. Le dije que ser capaz no me hacía menos humana. Dijo que ahora lo sabía. Le dije que saberlo ahora no deshacía lo que había pasado. Él estuvo de acuerdo. Eso ayudó más que si se hubiera defendido. Ethan me escribió una carta porque para entonces yo había bloqueado cada número desde el que había intentado contactarme. La carta fue exactamente lo que esperaba al principio. Mitad disculpa, mitad excusa. Escribió sobre presión, comparación, resentimiento, vergüenza. Escribió sobre sentirse invisible a mi lado, lo cual habría sido casi gracioso si no hubiera pasado años siendo protegido mientras yo financiaba la protección. Enterrada en el medio de la carta estaba la única frase honesta de todo el asunto. Escribió que nunca pensó que yo realmente dejaría de ayudar. Esa línea me dijo más que el resto combinado. No solo había contado con mi silencio. Había contado con mi condicionamiento. Creía que seguiría dando sin importar lo mal que me trataran porque ese era el papel que me habían entrenado para desempeñar. Esa fue la parte que hizo que el perdón fuera imposible en su línea de tiempo. Tal vez algún día sentiría algo más suave hacia él, pero no mientras el moretón todavía tuviera la forma de la puerta de mi propia casa cerrándose en su cara. Mi madre preguntó si alguna vez volvería a ayudar, aunque fuera un poco, especialmente con sus medicamentos. Lo pensé durante mucho tiempo antes de responder. Luego dije que sí, pero solo bajo términos tan claros que nadie pudiera fingir malinterpretarlos. Cubriría un medicamento específico no manejado completamente por el seguro. Pagaría directamente a la farmacia. No enviaría efectivo. No reanudaría ninguna factura de la casa. No discutiría las necesidades, las deudas o el futuro de Ethan. Y si alguien en esa familia alguna vez volviera a cuestionar mi carácter sin pruebas, cada parte de apoyo terminaría de forma permanente e inmediata. Mi madre aceptó antes de que yo siquiera terminara. Mi padre también aceptó, no porque les gustaran los términos, sino porque por primera vez entendieron que yo ya no estaba negociando desde la culpa. Estaba estableciendo condiciones desde el respeto propio. Eso lo cambió todo. La antigua versión de mí habría confundido el acceso con la reconciliación. La nueva versión entendía que el perdón sin límites es solo un permiso para que el patrón regrese, usando una voz más suave. Así que no volví a las cenas de los domingos. No empecé a contestar cada llamada. No volví a ser la solución a los problemas que otras personas creaban. Me mantuve amable, pero me volví difícil de usar. Y eso, más que cualquier otra cosa, fue lo que finalmente obligó a mi familia a empezar a tratar conmigo honestamente. 6 meses después de la noche en que me echaron de la casa de mis padres, mi vida no se parecía en nada a lo que era antes. Y por una vez, eso fue algo bueno. Mis ahorros eran reales de nuevo. Mi cuenta de jubilación ya no era una idea de último momento. Había pagado la deuda que nunca debería haber estado arrastrando en primer lugar. Obtuve un ascenso en el trabajo porque tenía la energía para estar completamente presente en lugar de gastar cada hora libre resolviendo crisis que yo no creaba. Me uní a un grupo de senderismo de fin de semana,
Empecé a dormir mejor y comencé a trabajar como voluntaria en un programa de mentoría para mujeres jóvenes que intentaban construir carreras en operaciones y negocios. La parte más extraña de sanar fue lo ordinario que se veía desde afuera. No fue dramático. Fue constante. Fue despertarme y darme cuenta de que mi primer pensamiento ya no era sobre quién necesitaba dinero, quién necesitaba ser rescatado, quién podría desmoronarse si yo dejaba de sostener la pared con mi espalda. Mis padres se mudaron a un alquiler más pequeño después de admitir que no podían mantener la casa antigua. Mi padre aceptó trabajos por contrato y finalmente empezó a vivir dentro de la realidad en lugar del orgullo. Mi madre mantuvo su trabajo a tiempo parcial como recepcionista en un consultorio médico, y según ella, le gustaba ganar dinero que podía señalar y decir que ella misma había contribuido. Ya no éramos cercanos de la forma antigua, pero éramos más honestos. Eso importaba más. Ethan seguía estando al margen de la mayor parte del contacto familiar. La última vez que supe, estaba trabajando a tiempo completo tratando de pagar parte de lo que debía y descubriendo que la gente recuerda la traición mucho después de que el mentiroso se cansa de cargar con ella. No lo odio todos los días. Algunos días no pienso en él en absoluto. Y eso se siente mejor que la venganza. Pero tampoco confundo la lástima con la reconciliación. Tomó una decisión. Luego tomó una segunda. Luego una tercera. Ninguna de ellas fue un accidente. Eso importa. Mi relación con mis padres ahora depende de algo. Siempre debería haberlo hecho. Límites. De los de verdad. No promesas emocionales que desaparecen el segundo en que alguien entra en pánico. Si necesitan saber cuál es mi posición, se los digo. Si cruzan una línea, lo digo. Si insinúan viejas expectativas, las corto antes de que crezcan dientes. No es duro. Es saludable. Y esa puede ser la lección más importante que todo este desastre me obligó a aprender. El amor sin respeto se convierte en explotación. La generosidad sin límites se convierte en permiso. Y la familia sin justicia se convierte en un lugar donde la persona más fuerte es usada hasta que finalmente se rompe o se va. También hay algo más que desearía que más gente entendiera. Proteger a alguien de las consecuencias no es lo mismo que amarlo. Mis padres pensaron que estaban ayudando a Ethan todos esos años al excusarlo, suavizando cada caída y manteniéndolo alejado de la incomodidad. Lo que realmente estaban haciendo era enseñarle que alguien más siempre pagaría por el daño. Al final, esa lección casi nos destruyó a todos. A veces, lo más valioso que puedes hacer por las personas que amas es dejar que la realidad los alcance antes de que su carácter empeore más. Si esta historia tiene algún significado más allá de lo que me pasó a mí, creo que vive allí. En la verdad de que el respeto propio no es egoísta. En la verdad de que no le debes acceso infinito a las personas solo porque comparten tu sangre. En la verdad de que ser amable no significa ser voluntario para ser desconfiado, culpado o drenado hasta quedar seco. Solía creer que ser la buena hija significaba absorber el dolor en silencio para que todos los demás pudieran estar cómodos. Ahora sé algo mejor. Una buena vida no se construye sobre un sacrificio silencioso. Se construye sobre la honestidad, la responsabilidad y el coraje de decir basta antes de que el resentimiento convierta tu corazón en algo irreconocible. La cosa más valiosa que recuperé nunca fue el dinero. Fue mi respeto propio. Una vez que recuperé eso, todo lo demás empezó a tener sentido. Y si alguna vez has sido la persona en la que todos se apoyan hasta que olvidan que tú también eres una persona, espero que recuerdes esto. Establecer límites no es crueldad. Es como proteges lo mejor que hay en ti antes de que las personas equivocadas te enseñen a llamarlo debilidad.